Saludos desde Teherán, comienza entrevista exclusiva por Hispan TV. Hoy hablamos sobre Nicaragua. Y ese país centroamericano sigue librando la batalla por alcanzar la paz, la reconciliación y también el perdón en medio de un año de conflictos internos que ha generado una inestabilidad social y económica desde abril de 2018. Conversamos en entrevista exclusiva con el canciller de Nicaragua, Denis Moncada. ¿Qué tal, canciller? Bienvenido a esta señal de Hispan TV. Muy bien, un cordial saludo, Ali, Maleki, a tu audiencia también. Canciller, como parte de los primeros avances para la pacificación del país, el gobierno de Nicaragua y la opositora Alianza Cívica intentan alcanzar acuerdos. ¿Cree usted posible ese acuerdo atendiendo al panorama que hoy se está viviendo, la posición de los opositores y la posición del gobierno que usted representa? Desde el punto de vista de nuestro gobierno, hemos tenido optimismo y decisión de continuar en la mesa de negociación precisamente para alcanzar el entendimiento y la paz que beneficia a todo el pueblo nicaragüense. El gobierno está comprometido con buscar una salida a la crisis. Y unidad. Bueno, lamentablemente... Sí, continuamos insistiendo. El audio no nos está llegando muy bien. Ofrezco disculpas a la audiencia y le pido a usted también hablar quizás con un poco más de lentitud para que la señal no se nos frise. Yo decía que el gobierno pues está comprometido con buscar una salida a la crisis, pero la oposición, ¿cree usted que la oposición también tiene ese mismo compromiso, atendiendo a que, por ejemplo, como resaltan las últimas noticias, la oposición está pidiendo sanciones por parte de fuerzas externas? Es que precisamente hay una posición de la delegación de la alianza contraria precisamente a la búsqueda de acuerdos y a consensuar acuerdos que permitan alcanzar y fortalecer la paz y la estabilidad en nuestro país. La alianza está realmente actuando como agente de fuerzas exteriores y con ello sus procedimientos y su actitud es contraria a los intereses del pueblo nicaragüense, contraria a la búsqueda de la paz, la estabilidad y la reconciliación, que es lo que está demandando el pueblo de Nicaragua. Ortega ha denunciado que la opositora Alianza Cívica pretende dar una mala imagen internacional de las decisiones que se han venido tomando en esa mesa de negociación con el objetivo de promover más sanciones contra Nicaragua. Lo revelan también las noticias y hoy el escenario en Latinoamérica pues viene dándose por la situación en Venezuela, por las amenazas de Donald Trump, por las nuevas sanciones contra Cuba y ahora también contra Nicaragua. ¿Cree usted que también esto que está sucediendo en Nicaragua forma parte de ese guión que se dirige desde Washington para acabar con la izquierda latinoamericana? Sí, ha sido tradicional y persistente esa actitud injerencista e intervencionista de algunos sectores del gobierno de Estados Unidos y lo vemos claramente en la actuación contra la hermana República de Venezuela y también contra la hermana República de Cuba. Con sus aliados internos, que son grupos muy reducidos, también insisten y pretenden, violentando el orden constitucional y legal de Nicaragua, incidir de forma injerencista para transformar la situación política de nuestro país, de forma tal que ellos desde abril del año pasado intentaron precisamente materializar un golpe de Estado rompiendo el orden constitucional de Nicaragua. Vayamos al principio y motivo de esta crisis. Hagamos un poco de memoria también a la audiencia. Una fallida reforma a la seguridad social que devino en manifestaciones en demanda de justicia y democracia. ¿Por qué si el gobierno no implementó esto y escuchó las demandas al respecto, por qué continuaron entonces esas manifestaciones? Eso fue un pretexto, de forma tal que hoy por hoy los sectores de oposición no están planteando el tema como parte de la agenda, ni ha sido acordado como punto de agenda
ni como parte de la hoja de ruta. Realmente lo que ellos han pretendido es cambiar, es decir, dar un golpe de Estado en Nicaragua transformando y derribando al gobierno legítimo del presidente Ortega. Lo de la seguridad social fue un pretexto encubierto por la oposición y sus aliados y financistas internacionales para pretender creer a la opinión pública internacional y a la nacional también de que se carece de democracia en Nicaragua, de libertad, en fin, de un buen gobierno, lo cual se contradice y se contrapone precisamente con los programas económicos sociales de bienestar común y para todo el pueblo nicaragüense que ha implementado el presidente Ortega. Adolfo Jarquín, subprocurador de Derechos Humanos y también miembro de la Comisión de la Verdad, ha asegurado que las protestas tenían como fin dar un golpe de Estado a la administración sandinista, como usted acaba también de referirse. Y hay todavía más condiciones por parte de la oposición. Nosotros vemos que el gobierno del presidente Ortega pues cede, hasta cierto punto complace, oye a la oposición, oye a las organizaciones internacionales. Sin embargo, la oposición sigue demandando cada día más y más. ¿No están corriendo el riesgo ustedes, el gobierno de Nicaragua, de seguir siendo chantajeado por parte de la oposición? ¿Se sienten chantajeados ustedes por parte de los opositores? Nosotros somos un gobierno estable, en un Estado organizado con las instituciones funcionando. Y hemos dicho que el diálogo y la negociación es la vía para resolver la situación interna de Nicaragua. Por supuesto que el gobierno sandinista, el gobierno del presidente Ortega, no admite ni acepta ningún tipo ni de amenazas, ni de extorsiones, ni de chantajes. Nosotros estamos como gobierno libre, autónomo e independiente, manteniendo el diálogo como busca de solución, y no vamos a permitir en ningún momento ni chantajes ni extorsiones de grupos internos o internacionales o de estados externos o de otros gobiernos de otros estados con relación a la política interna de Nicaragua. Los delegados de la opositora Alianza Cívica, canciller, señalan que no regresarán a la mesa de negociación, y estoy citando una fuente que nos llega desde Nicaragua. Nuestro corresponsal nos informa que esa mesa de negociación ha dicho que esto no ocurrirá, o sea, no se negociará hasta que se esclarezca la muerte de un reo que se encontraba en el sistema penitenciario nacional y se cumpla con la liberación de todos los ciudadanos detenidos durante las protestas. Ya se ha fijado una fecha para el 18 de junio para la liberación de los reos. Sin embargo, ¿qué nos puede decir sobre el esclarecimiento de la muerte de este ciudadano? Sí, en la hoja de ruta realmente se definió, y en los acuerdos que hemos tomado en la mesa de negociación, se definió el 18 de junio, es decir, un plazo de 90 días para excarcelar y liberar a los presos que han sido procesados y no procesados, en fin, que se han visto involucrados en los hechos violentos de abril del año pasado para acá. El incidente que ocurrió en el sistema penitenciario en estos días, donde falleció una persona, uno de los reos, realmente es un incidente. Hubo una actitud masiva de los reos que intentaron fugarse y agredieron a los custodios. Los custodios actuaron como corresponde para mantener el orden y con uso razonable de los medios que tienen. Realmente ahí el hecho se está investigando y está claro que no ha habido ninguna intención, ni ha sido un asesinato, ha sido un hecho lamentable, pero bien, la autoridad también tiene que actuar con racionalidad, con respeto a la ley, al derecho y también con respeto a los derechos humanos. Son estos incidentes que ocurren en todos los sistemas penitenciarios de todo el mundo. Dichosamente, en el caso de Nicaragua, no hay más casos de fallecimientos que lamentar que el que ocurrió. ¿Será este el mártir que necesita la oposición? La oposición busca mártires, busca elementos de justificación para encender más la pradera en nuestro país. Y eso está claro. Ellos están buscando coincidencia
de momentos, de fechas, de oportunidades, están uniendo sus espacios de reuniones en organismos internacionales como la OEA, de la futura asamblea de la OEA en Medellín, Colombia, de algún tipo de medidas unilaterales que se puedan implementar en los próximos días, y ellos están buscando precisamente una justificación de incrementar niveles de violencia, lo cual realmente es rechazado por nuestra población. El pueblo nicaragüense rechaza la violencia como forma de solución de los conflictos y por el contrario está declarando en las encuestas de forma mayoritaria que la negociación y el diálogo es el camino para resolver los problemas internos y no está de acuerdo con la injerencia ni con la intervención de otros estados en los asuntos políticos de Nicaragua. Canciller Moncada, ¿cómo ve usted lo que está sucediendo en los medios de comunicación en torno a este asunto que nos ocupa en el diálogo? ¿Cómo se está manejando por parte de los medios de comunicación la actual situación que vive Nicaragua? Ali, en Nicaragua realmente tenemos libertad de expresión y se puede comprobar eso por la vía práctica, por la vía de hecho, observando los medios de comunicación nuestros de todo tipo. Ellos están apelando, inclusive la delegación de la otra parte ha estado gestionando que se libere supuestamente el papel y otros insumos de los medios de comunicación. Nosotros muy claramente hemos dicho que están de por medio unos auditoriajes para declarar, para verificar que realmente se esté usando las excepciones que se dan para la importación de insumos en una forma correcta y adecuada. Y eso es lo que se está haciendo. No tenemos ninguna medida en contra de la libertad de expresión y la libertad de pensamiento en nuestro país. Sin embargo, el presidente de Nicaragua habla de falsos positivos y alerta a la ciudadanía nicaragüense a que sean objetivos y precisos a la hora de interpretar los mensajes de comunicación. Los medios internos de Nicaragua, ¿cómo están manejando la situación? ¿Hasta dónde realmente la manipulación y hasta dónde algunos u otros siguen al gobierno de Daniel Ortega? Sí, nosotros siempre hemos insistido en que los medios de comunicación deben ser objetivos, imparciales, profesionales, es decir, que informen la verdad de la situación, no falseando, no utilizando mentiras para distorsionar la realidad de los hechos. Aquí hay una combinación también de los sectores económicos, financieros, de la delegación, de la contraparte, que se combina con algunos medios para informar falsedades, mentiras, como secuestros, supuestas detenciones ilegales, en fin, supuestos delitos, para tratar de crear una imagen interna y sobre todo internacional que justifique medidas precisamente de sanciones o medidas de organismos internacionales en contra del gobierno del presidente Daniel Ortega. Es el usar la mentira y la falsedad como si fuera la realidad, confundiendo a la opinión pública internacional y nacional. La izquierda de América Latina y el Caribe pues también han estado apoyando al gobierno del presidente Nicolás Maduro, a Cuba y también a Nicaragua, a propósito de todas las amenazas y de todas las sanciones que se han venido aplicando contra estos tres países, países que están en la mira del presidente Donald Trump. ¿Qué opinión le merece realmente ese respaldo de los países caribeños latinoamericanos que se identifican con la ideología, con el sistema social que defiende Nicaragua, que defiende Venezuela, que defiende Cuba, pero específicamente lo que hace Nicaragua? La conciencia política de América Latina y el Caribe, de los pueblos, de nuestros pueblos de América, se fortalece progresivamente y está claro que hay intereses fuera de cada uno de los estados, de los países, por querer intervenir y definir las políticas internas de nuestros estados. Y que hay la continuación de la aplicación de la política Monroe de parte de los Estados Unidos, que se resume en que América para los americanos, o sea, para los norteamericanos, y mantener una política de injerencia, de violación del derecho internacional y de violación de la Carta de las Naciones Unidas, incluyendo la Carta misma de la OEA.
Los latinoamericanos y caribeños cada día resisten más ese tipo de injerencismo, de intervencionismo, y somos exigentes y demandamos respeto a la dignidad nacional de nuestros pueblos, respeto a nuestras poblaciones, respeto a nuestros gobiernos democráticamente electos y que son gobiernos legítimos, como el de Venezuela, como el de Cuba, como el de Nicaragua, como otros gobiernos también en América Latina que se eligen siguiendo las normas y las exigencias de sus constituciones políticas y de sus ordenamientos jurídicos. Entonces tenemos que demandar el respeto precisamente al Estado de Derecho y el respeto a la soberanía y a la autodeterminación de nuestros países. Como mismo hemos hablado de ese apoyo y de ese respaldo que ha tenido el gobierno de Daniel Ortega, el gobierno de Nicaragua, también podíamos hablar del debilitamiento que ha existido últimamente en la región latinoamericana, a raíz del florecimiento de la derecha y la ultraderecha en la región. Con esa falta de unidad, ¿a dónde llegarán los pueblos latinoamericanos? ¿Por qué Nicaragua, Venezuela y Cuba siguen en la delantera y otros gobiernos se han ido retirando de alianzas tan importantes como el ALBA, bueno, UNASUR, que ya realmente ha sido enterrado? ¿Qué opinión también le merece este aspecto? Bien, la lucha ha sido permanente precisamente entre políticas neocoloniales de dominación contra nuestros pueblos y nuestros pueblos que se resisten a ello. Y ellos tienen sus altibajos. Tenemos momentos en donde nuestros pueblos eligen gobiernos progresistas, gobiernos de izquierda, gobiernos que defienden precisamente los derechos de la población, los derechos de los pueblos históricamente marginados y excluidos. Y la ultraderecha y la reacción internacional que pretende precisamente continuar dominando como en las viejas colonias a nuestros pueblos. Esa lucha está ahí presente todos los días, todos los años y todas las décadas, y ese es precisamente el enfrentamiento que tienen nuestros pueblos con relación a otros intereses extra estados, extra naciones que pretenden seguir sojuzgando a nuestros pueblos, seguir usurpando, seguir apropiándose de sus recursos naturales y pretendiendo definir la política interna de cada estado que le corresponde a los pueblos soberanos en el marco de sus leyes, en el marco de sus constituciones, en el marco de su tradición democrática, ejercer precisamente su libre derecho, su soberanía, su autodeterminación. Y eso es lo que están haciendo los pueblos latinoamericanos, defendiéndose contra esas políticas injerencistas y agresivas de algunos sectores en los Estados Unidos. La izquierda se defiende, muestra sus argumentos, están ahí, son palpables, sin embargo también comete errores. En su opinión, ¿cuáles son los errores más notorios en los últimos tiempos? Y sobre todo en la actual administración de Nicaragua, ¿qué podría estar sucediendo realmente? ¿Cómo pudiera transformarse lo negativo en positivo y lo positivo quizás llevarlo a la máxima expresión, de manera tal que el buen vivir también esté presente en toda la población y las tensiones un poco que bajen y la balanza realmente logre una paz, un entendimiento, esa paz de la cual habla Daniel y la reclama y también se compromete? Quien no camina no tropieza. Siempre que vas avanzando pues habrá muchos aciertos y también habrán errores. Nuestro gobierno ha dicho, somos un gobierno de vocación popular, ¿sí? Y entonces nuestra política ha sido precisamente en la búsqueda del bien común. Ese ha sido el diseño y la práctica de nuestras políticas económico-sociales. Realmente trabajar permanentemente, diseñar, desarrollar, implementar las políticas que beneficien a nuestra población. En ese caminar y en esa dinámica podrán haber errores. Dichosamente, nosotros tenemos, digamos, nuestra población tiene un sentido y un sentimiento y una aprehensión de nuestro gobierno con relación a sus políticas, y lo demuestra precisamente en las elecciones cuando se vota que tiene una mayoría
de votos como ha sido la elección del presidente Ortega por una mayoría de votos. Esa es la parte de la lucha, digamos, ¿no? Construir, caminar, buscar el beneficio de nuestra población, buscar la reconciliación, la convivencia pacífica, en fin, procurar que las contradicciones internas en una población se resuelvan por la vía pacífica, por la vía de las elecciones como nosotros las hemos resuelto. Nuestro gobierno ha dicho, la Constitución define plazos fijos de la Presidencia de la República, define procedimientos electorales para hacer cambio de gobierno y esa es la ruta. No el golpe de Estado, no la violencia, no precisamente el trastocamiento del ordenamiento constitucional como ha ocurrido. Siempre habrá muchas cosas que hacer. Y eso está claro, es una demanda que tiene todo el movimiento de izquierda latinoamericano e internacional. Buscar las cosas positivas, buscar las cosas buenas, avanzar, luchar permanentemente en beneficio de la grande mayoría. Eso es lo importante. Y procurar también, apegarse a las reglas del juego que cada Estado tiene definido. Canciller, usted hacía referencia al tema de las elecciones y el gobierno de Daniel Ortega pues se comprometió en la mesa del diálogo nacional a respetar los derechos y garantías de los ciudadanos, pero asegura que no adelantará las elecciones como la oposición lo solicita y que no habrá comicios generales hasta el año 2021, como lo establece la Constitución de Nicaragua. Pregunto, y con esto vamos cerrando nuestro diálogo, ¿será esa la principal insatisfacción de los opositores, ese tema electoral? Claro, como ellos no lograron materializar el golpe de Estado ilegal, ilegítimo e inconstitucional, pretenden continuar su lucha para de alguna manera hacer el cambio de gobierno que ellos quieren, aun cuando saben que ellos no tienen el apoyo de la población nicaragüense. Entonces están insistiendo con el apoyo internacional y con el intento de presión internacional de hacer un adelanto de elecciones. Nosotros en eso hemos sido muy claros, inclusive en la mesa de negociación. Ese es un tema que no está en la mesa de negociación, el adelanto de elecciones, porque sería violentar la Constitución. Nuestra Constitución establece periodos determinados y hay que cumplir con ellos. Además, pretender hacer adelanto de elecciones realmente no contribuye de ninguna manera en el fortalecimiento de la democracia en Nicaragua ni en ningún otro país, porque implicaría crear condiciones para que cíclicamente cada oposición pretenda adelantar las elecciones de quien esté gobernando, lo cual crearía mucha inestabilidad y mucho descontento. Me regalan un minuto aquí en nuestro centro mundial y quería aprovechar para preguntarle porque el gobierno se ha opuesto a la celebración de una sesión extraordinaria que realiza la Organización de Estados Americanos para evaluar la situación que vive el país. Y la delegación sandinista sostiene que la oposición pretende crear mala imagen del país para que se le apliquen sanciones a esa nación centroamericana. ¿Sería ese el centro de ese encuentro de la OEA, esa Organización de Estados Americanos que, lejos de llevar a los pueblos latinoamericanos a la unidad, está sembrando cada día más discordia? Claro, en la OEA convergen los países, 34 países de América Latina y el Caribe. Y precisamente desde ahí se convierte la OEA en una especie de plataforma para proyectar las posiciones de los Estados Unidos a partir de su embajador en la OEA. Por eso es que ellos han incentivado y motivado y propulsado la actividad inicialmente del Grupo de Lima, posteriormente del grupo relacionado con Nicaragua. Pero bueno, eso también ha venido disminuyendo. Esas presiones de alguna manera han disminuido. ¿Por qué? Porque Nicaragua ha sido realmente muy explícita, ha participado en las sesiones del Consejo Permanente de la OEA, informando, exponiendo con vehemencia, con claridad, con la verdad en esas sesiones cuál es nuestra realidad y realmente exigiendo a su vez que se respete precisamente la Carta de la OEA y con ello la bienandanza de los países que se desarrollan con normalidad en cuanto a
sus formas de gobierno, sus proyectos económicos y evitar que precisamente la OEA se convierta en una especie de instrumento de intervención, de injerencia y de agresión generalmente manipulado por los Estados Unidos. Ahora sí, para poner el punto final en una sola oración prácticamente, ¿estará muy lejos ese acuerdo, esa negociación entre la oposición y el gobierno de Nicaragua? ¿O habría que esperar al 2021 cuando lleguen las nuevas elecciones? Bien, vamos agotando los tiempos progresivos. Nosotros tenemos un plazo acordado al 18 de junio, por ejemplo, para poner en libertad a los presos, que ha sido un elemento que ha demandado la otra delegación que ha estado en la mesa de negociación. Y nosotros hemos dicho, vamos a cumplir de forma responsable nuestro gobierno con los compromisos asumidos y adquiridos. Vamos a cumplir, por supuesto, con el proceso electoral. Inclusive hemos estado trabajando con la Secretaría General de la OEA para contribuir al fortalecimiento institucional electoral en Nicaragua, que se vio interrumpido precisamente por el intento golpista que inició en abril del año pasado. Pensamos nosotros, mantenemos nuestra posición de continuar el diálogo, de buscar la solución pacífica y negociada de la situación en Nicaragua. Si la otra delegación se retira o se mantiene, digamos, no de forma permanente fuera de la negociación, será su responsabilidad. Pero el gobierno de Nicaragua mantiene su posición de continuar el diálogo y negociando la solución de forma pacífica y, por supuesto, la libertad como corresponde y los derechos de los partidos políticos y de las organizaciones de participar en las elecciones en el tiempo que la Constitución tiene establecido. Gracias, señor canciller. Denis Moncada, canciller de Nicaragua, en exclusiva para Hispan TV. Y Nicaragua sigue librando la batalla por alcanzar la paz, la reconciliación y el perdón en medio de un año de conflictos internos que ha generado una inestabilidad social y económica desde abril de 2018. Y como parte de los primeros avances para la pacificación del país, el gobierno nicaragüense y la opositora Alianza Cívica pues comenzaron a dialogar, están por alcanzar acuerdos y ojalá lleguen pronto. Nosotros estaremos pendientes de las noticias desde Centroamérica, desde Nicaragua, aquí en Hispan TV, en nuestro Nexo Latino. Gracias por acompañarnos.